Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité, con las noticias de hoy jueves 7 de marzo del 2024. Voy con las noticias del frente político porque hay varias cosas que comentar esta mañana. Ayer, Gustavo Adrianzen juró como nuevo primer ministro en reemplazo del renunciante Alberto Otárola. Adrianzen venía desempeñándose como embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos, la OEA. Es un abogado con un máster en Administración y Gerencia Pública que fue ministro de Justicia, algunos de ustedes recordarán, en el gobierno de Ollanta Humala, así que es un viejo conocido del propio Otárola, compartieron gabinete. Quizá el incidente más mediático que ha tenido Adrianzen en estos últimos tiempos, ya como embajador en la OEA, fue cuando participó meses atrás en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tuvo un intercambio a gritos con una ciudadana peruana que le estaba imputando responsabilidad al gobierno en las muertes ocurridas en las protestas al inicio del gobierno de Dina Boluarte y por mentir al respecto. Y Adrianzen respondió vociferando, abro comillas, ellos son los violentos los que ocasionaron la muerte, cierro comillas. En su momento, este incidente fue duramente criticado en las redes sociales por prestarse a Adrianzen a la estrategia de, entre comillas, terruqueo, vale decir, hacer pensar o hacer pasar a las víctimas en general de la represión del gobierno en aquellas protestas como violentistas cuando ninguno de los fallecidos tenía, por ejemplo, antecedentes por terrorismo y ya existe suficiente evidencia de que estaban manifestándose pacíficamente o incluso no estaban participando en las protestas, pero igual fueron alcanzados por balas disparadas por las fuerzas del orden. Con este antecedente de Adrianzen en la Comisión Interamericana y su cercanía al propio Otárola, lo que van a deducir quienes tienen una posición crítica del gobierno de Boluarte por lo ocurrido en aquellas protestas, es que la presidenta está eligiendo ahora como primer ministro a un sucedáneo de Otárola, en el sentido de que Adrianzen ha cumplido y puede seguir cumpliendo el rol de defender a Boluarte y al propio Otárola, hay que decir, política y legalmente frente a los casos en los que se les imputa responsabilidad política y penal por esas muertes. Yo coincido con esta apreciación en cuanto a que creo que ese es, en efecto, el criterio que parece haber priorizado Dina Boluarte en la designación de Adrianzen, considerando que tampoco es que este tenga pues una trayectoria política o de gestión pública muy cuajada como para asumir el premierato. Esto también permite entender por qué Otárola estaba ayer presente y visiblemente satisfecho en la ceremonia de juramentación del nuevo gabinete, al punto que se tomó fotos sonriente con sus ex colegas del Consejo de Ministros. Vale precisar aquí que el único que cambia es el primer ministro, todos los demás se mantienen igual. Fíjense aquí que Otárola está saliendo del cargo por una acusación bien seria, la de haber usado su poder como primer ministro para concederle favores a sus amigas o exparejas sentimentales, lo que podría calificar como presunta corrupción, y por tanto toda esta sesión de fotografías de ayer, con Otárola incluido, podría pensar uno que es bien inapropiada. Es como si los demás ministros y la propia presidenta estuviesen manifestando en los hechos que no ven nada de malo en lo que se ha revelado sobre Otárola, al punto que están felices de tomarse fotos con él. Esto contrasta con el fastidio que, según versiones periodísticas, exhibió Dina Boluarte en el Consejo de Ministros del lunes, tras conocerse el reportaje de Panorama con el audio de la conversación entre Otárola y su expareja Yacine Pinedo, y la incomodidad que mostraron también algunos ministros, o la actitud de algunos, como el canciller Javier González Olechea, de adelantar que iba a haber un nuevo gabinete cuando Otárola no había para ese momento ni siquiera renunciado. Pero parece que todos o casi todos están ahora satisfechos con el desenlace, como de tener como reemplazo de Otárola a Adrianzen, y que esto fuera más un cambio de piezas que no altera mucho, por no decir casi nada, el status quo, distinto a esta, entre comillas, segunda oportunidad o segundo aire del que había hablado el canciller González Olechea. De cara a las bancadas que apoyan al gobierno en el Congreso, el cambio de Otárola por Adrianzen no parece que vaya a generar mayor problema, probablemente lo tomarán como una prolongación del status quo, como les decía. Las bancadas opositoras sí saldrán fuertemente a criticar a Adrianzen por el citado incidente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero tampoco será muy distinto de lo que ya le criticaban al propio Otárola, y con mayor razón, porque este sí estuvo pues en la línea de comando y podría tener responsabilidad directa, cuando menos, en no haber prevenido más muertes en las protestas cuando ya se habían conocido las primeras.
Lo que pudo haber pasado y no pasó es que alguna de las bancadas que hoy son aliadas del gobierno en el Congreso buscara pues aprovechar la oportunidad para colocar de primer ministro a alguien cercano a ellas o de sus propias filas. Quizá pudo haberlo intentado Alianza para el Progreso, que está muy cerca del gobierno y tiene ya un ministro de sus filas, el ministro de Salud César Vázquez, aunque ellos dicen que ha tomado ese cargo a título individual. Pero con la baja aprobación del gobierno, entrar más decididamente al gabinete los hace más directamente corresponsables de la gestión de ese mismo gobierno, y esto puede afectarles electoralmente más adelante. De ahí que prefieran estar algunas bancadas o algunos partidos cerca del gobierno, pero no en el gobierno. Un tema más sobre el cambio de primer ministro. La presidenta Boluarte aprovechó las circunstancias para salir nuevamente en defensa de su hermano Nicanor. Dijo que este y Otárola, entre comillas, son amigos, que ocasionalmente se juntan para tomar un café, como queriendo ella descartar pues, que haya existido una enemistad o una pugna entre ellos por ver quién tenía mayor poder, como se ha especulado en la prensa consistentemente en los últimos meses, cosa que a mí les he comentado, sí me parece creíble, más allá de que lo descarten todos los involucrados, inclusive la propia presidenta. Pero lo otro que salió a descartar Dina Boluarte fue que su hermano Nicanor fuese amigo del expresidente Martín Vizcarra y que junto con este y con el secretario del partido de Vizcarra, César Figueredo, hubiesen pues complotado contra Otárola. Según Dina Boluarte, abro comillas, Nicanor no conoce a Vizcarra, no forma parte de este gobierno y no lo será hasta el 2026, cierro comillas. Con la información que se ha venido revelando en los últimos meses, ya ustedes pueden juzgar si es verdad o no lo que está diciendo aquí Dina Boluarte, en el sentido de que su hermano Nicanor está completamente ajeno al poder que ella ahora ostenta y que no tiene ni ha buscado tener él injerencia en las decisiones del gobierno. A estas alturas, la evidencia creo que habla por sí sola. Ok, voy con la segunda noticia que quería comentarles hoy, que es bien importante. El Congreso aprobó en segunda votación con 91 votos a favor, es decir, con algunos más de los 87 que se necesitaban, el retorno a la bicameralidad, es decir, la reforma que supone que nuestro Congreso dejará de tener una sola cámara y pasará a tener dos, una cámara baja de 130 diputados, similar a lo que hoy tenemos, y una cámara alta de 60 senadores. Cada una tendrá un método distinto de elección de sus integrantes. En la Cámara Baja seguirá siendo como es hoy, pero a los senadores se les elegirá en un distrito electoral único, es decir, una única carrera entre todos los que compiten a nivel nacional y saldrán elegidos los más votados, pero sí habrá una regla para asegurar que haya por lo menos un representante por cada una de las circunscripciones electorales que hoy se usan para la elección de la Cámara Baja o del Congreso unicameral que tenemos. Es una regla un poco enrevesada, pero probablemente tenga como efecto que Lima esté en alguna medida sobre representada en la Cámara Alta, como hoy está más bien subrepresentada en la Cámara Baja, o en la única que tenemos. Ahora los nombramientos de altos funcionarios del Estado, como los miembros del Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Contralor o el Defensor del Pueblo, van a estar también en el Senado. Esta reforma también trae consigo el restablecimiento de la reelección parlamentaria. La congresista Flor Pablo quiso que esto último se votara por separado, pero no le dieron la razón y por tanto se aprobó el texto completo tal cual había sido propuesto, con reelección parlamentaria incluida. Ok, ¿es positivo o negativo lo que acaba de hacer el Congreso al reponer la bicameralidad y la reelección parlamentaria? Voy a opinar aquí a título personal y les diré que, a mi juicio, sí es positivo. Si tuviéramos que construir desde cero el diseño institucional del sistema político en el Perú y me preguntaran, ¿tú incluirías ahí bicameralidad y reelección parlamentaria? Yo respondería de todas maneras. Esas son dos piezas que hacen todo el sentido, digamos, en un sistema político por sus virtudes propias. Ahora, ciertamente podemos discutir si el contexto o la cultura política en nuestro país son las adecuadas para que estas piezas funcionen como debieran en el engranaje completo. O podríamos discutir también sobre si las razones por las cuales los actuales congresistas han aprobado estas reformas son las correctas o no, o si la forma en que lo han hecho es la correcta o no. Y unos instantes voy a entrar a estos puntos, pero igual me mantengo en la posición de que son reformas positivas, y aunque en muchas cosas no respaldo las decisiones del actual Congreso, ya conocen ustedes mi posición, por ejemplo, sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia, en esto sí lo respaldo. Me voy a referir primero, para hacer esta explicación,
a los argumentos de quienes están en contra. Y aquí habría que diferenciar a quienes están en contra de la bicameralidad o de la reelección parlamentaria en general y quienes están en contra de cómo han sido aprobadas estas reformas el día de ayer. Muy rápidamente, algunas personas piensan que un Congreso bicameral supone duplicar algo que ya sabemos que no nos gusta cómo funciona y además aumenta fuertemente el gasto en dicha institución. Y la reelección parlamentaria permite que los malos congresistas, piensan estas personas, que ya conocemos, se mantengan pues en el poder. ¿Por qué no le convence, o por qué no me convencen a mí, o por qué yo estoy en desacuerdo con estos argumentos? Les explico. En congresos donde hay dos cámaras, eso alarga el proceso legislativo y le da mayores oportunidades para la reflexión y para la fiscalización de la ciudadanía a lo largo del proceso. Dicho en sencillo, hace más difícil, no imposible, pero más difícil que el Congreso apruebe leyes que sean, digamos, nocivas. En el escenario ideal permitiría que entre gente más capacitada al Senado y esta nueva Cámara Alta podría frenar, ojalá, iniciativas populistas que salieran de la Cámara Baja. Incluso si los senadores fuesen exactamente iguales o muy parecidos a los diputados, que no va a ser el caso, pero asumiendo que lo fuera, igual la existencia de ambas cámaras hace más largo y difícil de sortear, digamos, el proceso legislativo, y eso de por sí es positivo, cuando menos porque demora que salgan leyes que destruyen valor para el país. Pero claro, la institución va a costar más, dicen algunos, porque va a haber que pagar más sueldos, y ahí es donde podemos perder plata como país, es lo que señalan algunas personas. Pero fíjense que el costo real del Congreso no está en los sueldos que se le paga a los congresistas o a los trabajadores parlamentarios, sino que está en la destrucción de valor que generan las malas leyes o las malas decisiones de ese Congreso. Si uno pone ambas cosas en la balanza, el mayor costo en sueldos para un Congreso bicameral puede ser en realidad una inversión con un valor neto positivo que efectivamente logre, si es que se puede conseguir esto, que no se aprueben pues estas iniciativas populistas que destruyen mucho valor para los peruanos. Luego están quienes se oponen a la reelección parlamentaria porque creen que esta les da la oportunidad a los actuales congresistas que consideran malos de mantenerse en el poder. Pero aquí lo clave es entender que hay una diferencia fundamental entre dar la oportunidad de reelegirse y asegurar que se reelijan. Lo segundo estaría pésimo, pero lo primero no tiene nada de malo, porque deja en manos de los electores decidir si quieren que los malos congresistas se queden o no. Y así es como deben ser las cosas en una democracia. Los electores en principio deben decidir, salvo que ellos mismos hubiesen puesto pues algunos límites, como el límite que existe para la reelección presidencial en muchos países. Y aquí mucha gente se pregunta, pero si limitamos la reelección presidencial, ¿no deberíamos hacer lo mismo con la reelección parlamentaria? Pues suena lógico, pero en realidad son situaciones diferentes, porque la presidencia de la República es un cargo que tiene muchísimo mayor poder y además control sobre una cantidad enorme de recursos, inclusive de las Fuerzas Armadas, que el poder que puede tener individualmente cualquier congresista. Hay razones de peso para querer restringir la reelección presidencial que no se aplican por igual a la reelección de los congresistas. Pero de todas formas, uno podría pensar que debe haber un límite a la reelección parlamentaria. Personalmente yo creo que debería permitirse por lo menos una reelección e idealmente dos. Tienen que considerar además que la tasa de reelección en el Perú es muy baja, con lo cual esta idea de que, entre comillas, siempre se reeligen los malos, pues no es del todo cierta en la práctica. Por ahí van los argumentos para decir que la reelección parlamentaria no es tan mala como la gente cree, pero no solo eso, sino que yo me atrevería a decir que es buena. En el sistema político, el principal incentivo que alinea los intereses de los políticos con los intereses de los votantes es precisamente la reelección, porque eso le manda un mensaje muy potente a los primeros de que tienen que hacer un buen trabajo para mantener sus posiciones en una nueva elección. Es como cuando en el mercado una empresa se esfuerza en darle un buen servicio a un cliente porque sabe que de eso depende que ese cliente la vuelva a contratar. Ok, ahora me voy a referir a los argumentos de quienes no necesariamente están en contra de la bicameralidad o de la reelección parlamentaria por una cuestión de principios, pero sí creen que el actual Congreso no debió haber aprobado estas reformas o no debió hacerlo como finalmente lo hizo. Aquí están quienes señalan que hace poco hubo un referéndum durante la presidencia de Martín Vizcarra, ustedes recordarán, en el que se sometió a voto esto y la ciudadanía
se pronunció en favor de la reelección, de prohibir la reelección parlamentaria y en contra de la bicameralidad. Entonces, el actual Congreso está, podrían decir algunas personas, está yendo en contra de los resultados de ese referéndum. Este es un argumento que me parece válido. Recordemos que aquí la Constitución se puede reformar la Constitución de dos maneras. Una es con dos votaciones en el Congreso de 87 votos cada una en legislaturas distintas, y la otra es con una votación superior a 66, pero con un referéndum ratificatorio. Yo coincido con quienes están en la posición de decir que era mucho mejor haber hecho el segundo camino, es decir, haber esperado que haya o programado un referéndum ratificatorio para que éste sustituya o desplace al referéndum anterior. Eso hubiese sido lo ideal, y los congresistas hubiesen tomado el trabajo, digamos, de hacer el esfuerzo de convencer a la ciudadanía para que voten en favor de su reforma en el referéndum, pero decidieron no hacerlo. Eso está mal, yo creo que sí lo han debido hacer. Pero considerando el tiempo que ha pasado desde ese otro referéndum anterior y considerando también el hecho de que el Congreso ha seguido un procedimiento que es perfectamente válido y constitucional, digamos, no está mal que se haya aprobado de la manera en que se ha aprobado. No es la manera ideal, como les digo, pero no está mal o no es inválida en todo caso. Y considerando los beneficios que tienen las dos reformas mencionadas, para mí, aunque no sea la forma ideal, igual sigue siendo importante que se hayan aprobado. Luego hay quienes critican algunos aspectos más puntuales de la reforma, como que el método que se ha aprobado para la elección del Senado puede sobrerepresentar a Lima. Yo creo que sin duda pudo haberse mejorado este método, pero en el agregado igual sigue siendo positivo la mera existencia de un Senado, cosa que hoy no tenemos. También he visto que algunos constitucionalistas dicen que esta reforma va a hacer más difícil hacer cambios en la Constitución, porque ahora estos cambios van a tener que pasar por la Cámara Baja y por la Cámara Alta. Pero eso a mí no me parece algo malo, sino al revés, creo que es algo bueno porque asegura, en principio, mayor reflexión o cuidado antes de hacer una reforma constitucional. En fin, he querido darles una explicación de los argumentos que se están, digamos, enfrentando en este debate y por qué, a mi criterio, es bueno que se hayan aprobado estas dos reformas, la de la bicameralidad y la de la reelección parlamentaria. Algunos pueden pensar que son reformas pensadas en favorecer a los actuales congresistas con la posibilidad de reelegirse o de pasar al Senado, y es verdad, les dan a ellos la oportunidad de reelegirse o de pasar al Senado, pero esa no es una certeza, sino que depende de los votantes, como debe ser. Y si uno no quiere tal cosa, no quiere que tal o cual congresista sea reelegido o que se convierta en senador, pues en lugar de prohibirle a otros que voten por él o por ella, lo que tendría que hacer es involucrarse más en política y participar para hacer ver por qué sería mejor votar por alguien diferente. La bicameralidad y la reelección parlamentaria son ambas reformas que desconcentran el poder, la primera, o se lo entregan en mayor medida a la ciudadanía, la segunda. Y eso es muy importante. Pero además, y esto es fundamental, son reformas que le dan potencialmente línea de carrera a gente competente y decente que sí está interesada en hacer política por las razones correctas, pero desiste de hacerlo precisamente porque no hay garantías de que este sea un oficio al que pueda dedicar su vida con las mismas expectativas de ir creciendo profesionalmente y logrando cosas que tiene una persona en cualquier otro rubro. Lo que sí debo decir aquí, pero ya no me va a dar el tiempo de explicar, es que desde mi óptica lo que sigue siendo un problema es que el Congreso haya deshecho la reforma de las PASO, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Para mí el escenario ideal hubiese sido que se den esas tres cosas juntas, es decir, bicameralidad, reelección parlamentaria y PASO. Y por eso creo que es absolutamente necesario seguir presionando al Congreso desde la ciudadanía para que reponga las PASO. Esa es mi opinión personal sobre el tema. Muy bien, después de felicitar al Congreso por aprobar estas dos reformas, o esta reforma que trae estos dos aspectos, la bicameralidad y la reelección parlamentaria, debo más bien terminar evidenciando que mi podcast de mañana podría ser muy distinto al de hoy en cuanto a mi calificación del accionar del Congreso. Para hoy está agendado el debate en el Pleno del informe que recomienda inhabilitar a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ya en el podcast de ayer y en varios otros podcasts anteriores les he explicado en detalle mis argumentos de por qué lo que está queriendo hacer aquí el Congreso es arbitrario, inconstitucional, violatorio del principio de separación de poderes y reñido con la democracia. Fíjense lo increíblemente irregular que puede ser la política peruana. Hoy me toca celebrar dos reformas fundamentales que ha aprobado el Congreso, con las cuales estoy de acuerdo y que creo que sí van en el sentido de fortalecer nuestra democracia.
Pero mañana podría tocarme, ojalá no, pero es probable que sí, salir a decir que ese mismo Congreso ha adoptado una decisión incuestionablemente antidemocrática en su intento de lograr aparentemente un mayor control político sobre el sistema de justicia y de las autoridades electorales. Solo para precisar, si fuera a pasar lo segundo, lo grave de esto último, en intensidad sería mayor que lo bueno de las reformas que les estoy comentando hoy. Dicho de otro modo, está muy bien que se haya avanzado con el tema de la bicameralidad y la reelección, pero eso supone, por decirlo de alguna forma, avanzar 2 pasos. Mientras que la destitución de un plumazo de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, si el Congreso termina haciendo esto, sería como retroceder 10. Así de grave es en términos relativos, como les he explicado en anteriores podcasts. Genuinamente espero no tener que reportarlo en el podcast de mañana, pero eso supondría, porque eso supondría, si es que efectivamente se saca de un plumazo a todos los miembros de la Junta, que la calidad de nuestra democracia, que como sabemos ya es extraordinariamente precaria, se haya hundido pues muchísimo más en el hoyo. He visto que los integrantes de la Junta Nacional de Justicia han presentado una acción de amparo de último minuto, una nueva acción de amparo, pero realmente creo que a estas alturas está en manos de los congresistas, del espacio de reflexión que puedan tener estos previo a la votación y que entiendan su responsabilidad histórica, que podría significar que le den un puntillazo final a una democracia que ya se tambalea para terminar pues anulándola. Ojalá no sea el caso, pero ya de eso conversaremos mañana. Eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.